Una de las muchas cosas que nos hace a nosotros, los seres humanos, diferentes del resto de las criaturas que están en la tierra, es la capacidad de comunicarnos. Podemos comunicar nuestros pensamientos, podemos comunicar nuestros sentimientos y lo hacemos a través de la palabra, ya sea la palabra escrita o la palabra verbal. Es algo que nos hace diferentes y si nos ponemos a pensar, las palabras nos pueden llegar a lo más profundo de nuestro ser. Las palabras tienen la capacidad de evocar emociones, ya sea positivas o negativas, dentro de nosotros. Pensemos, por ejemplo, dos personas enamoradas. Cuánto gozan escuchar el uno al otro las simples palabras "te amo". Pensemos, por ejemplo, en una pareja que se va a casar. Las palabras que se dicen en los votos matrimoniales son capaces de atarlos en un sacramento por el resto de sus vidas. Pensemos por un momento el efecto negativo que puedan tener también las palabras. Dos personas que pelean y se dicen el uno al otro "te odio", ¿cuánto puede herir el sentimiento del otro? O un niño creciendo que le hacen burla a sus amiguitos y lo difícil que es para ellos en su autoestima y lo mucho que los puede dañar emocionalmente también. Y si la palabra hablada de un ser humano puede tener tanto efecto en nosotros y en los demás, imaginémonos entonces cuánto más efecto debe de tener la palabra de Dios en todos nosotros. De eso se tratan las lecturas del día de hoy, de eso mismo nos hablan, de el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre viva y eficaz, pero depende del receptor, del recipiente, de la persona que la recibe. La persona puede ya sea rechazarla completamente o puede acogerla en su corazón. Pensemos en la parábola que Jesús nos presenta el día de hoy, la bien conocida parábola del sembrador. Seguramente el que escuchaba a Jesús en esa época, sobre todo oímos que Jesús está predicando en el lago de Galilea, que se ha subido en una barca y que ha comenzado a predicarle a estas personas, gente sencilla, gente de las aldeas y pueblos de alrededor, gente que estaba familiarizada con el campo, que sabía y conocía sobre la agricultura. Sabían perfectamente quién era un sembrador y cómo se sembraban las semillas. Lo que les hubiera sorprendido a estas personas es escuchar que este sembrador de la parábola que Jesús nos dice siembra la semilla en todos lados. Pareciera sembrarla y dispersarla en todas partes, incluyendo aquellas partes donde Él sabe que no van a germinar. Obviamente, lo que Jesús nos quiere decir es que Dios, nuestro Padre, es el sembrador de la semilla y que Dios siembra su amor, su gracia, su misericordia y su palabra sin discriminación. La siembra en todo el mundo, en todos los seres humanos, pero esa gracia, ese amor de Dios, esa palabra de Dios es acogida de diferentes maneras dependiendo del receptor, de aquel que la recibe. Y Jesús por eso nos habla de 4 tipos de terrenos donde puede caer la semilla. Primero es el árido. Después Jesús nos habla de un terreno pedregoso, después uno lleno de espinas y finalmente un terreno fértil. El primer terreno, el terreno árido, es aquel que ni siquiera quiere oír hablar de Dios ni de su palabra. Es aquel que rechaza completamente la semilla de la palabra de Dios. Ciertamente es un porcentaje pequeño. Jesús nos habla que 1/4 de aquellos que escuchan la palabra de Dios la rechazan completamente desde el principio, o sea, un 25%. Después Jesús nos habla de otros 2 tipos de terrenos, el terreno lleno de piedras
y el terreno lleno de espinas. Podríamos decir que estos corazones son corazones superficiales, son corazones que no ahondan en la palabra de Dios. Este es un número grande. De acuerdo con esta parábola, sería el 50% de las personas que escuchan la palabra de Dios. Son aquellos corazones que sí escuchan la palabra, quieren saber de la palabra, pero que no perseveran. Cuando llegan problemas, obstáculos, dificultades, las ansiedades de la vida, los problemas de la vida o las tentaciones, inmediatamente se olvidan de la palabra de Dios. Quizá en algún periodo de nuestras vidas nosotros hemos estado allí también. Estas son las personas que se hacen propósitos firmes de crecer más en la fe, de orar más, de leer la palabra de Dios. Pero al igual que hacemos propósitos quizá al principio del año de ir al gimnasio o de comer mejor, de hacer cierta dieta, y después de un par de semanas no perseveramos y nos olvidamos de los propósitos que nos habíamos hecho. Estas son las personas que quizá en algún momento descubrieron la fe a través de un retiro. Ese retiro les tocó profundamente sus existencias, sus vidas, sintieron la presencia de Dios y sin embargo, después de unas semanas o meses quizá, no perseveraron y se quedaron allí en medio del camino. Y Jesús nos habla, sin embargo, de otro tipo de terreno, el terreno fértil donde puede caer también la palabra de Dios. Ese terreno fértil es un porcentaje pequeño de las personas que acogen la palabra de Dios. Y Jesús nos dice que estas personas pueden producir un 30%, 60% o hasta el 100%. Lo curioso es saber que los expertos nos dicen que lo más que puede producir una semilla es el 7%. Por lo tanto, al Jesús hablar de un 30, 60 o de un 100%, lo que Jesús nos quiere decir es que el poder de la palabra de Dios es un poder inimaginable. Es un poder profundo, fuerte, grande, más de lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Y lo que Jesús nos quiere decir es que aunque nuestro corazón sea terreno fértil, ese corazón siempre puede expandirse, ese corazón siempre puede crecer, ese corazón siempre puede acoger su palabra de una manera más profunda. Por lo tanto, nunca debemos de conformarnos, sino siempre seguir orando para que el corazón se siga desarrollando y abriéndose más a la gracia de Dios. ¿Qué maneras prácticas podemos utilizar entonces en la vida para producir frutos abundantes de la palabra de Dios? Les propongo lo siguiente. Primero, orar y meditar la palabra de Dios todos los días, diariamente. Por lo menos 15 minutos, sacar dentro de nuestro tiempo diario por lo menos 15 minutos para ahondar, para profundizar, para meditar la palabra de Dios. En sus casas, es encontrar alguna esquina donde no vayan a tener interrupción, apagar el teléfono, un momento quizá antes que se levanten los niños si tienen niños pequeños o después que se hayan ido a la cama, un momento en el cual sea solamente para ustedes y Dios. Comenzar con la palabra de Dios, abriendo la Escritura quizá en el Nuevo Testamento y pidiéndole primero al Espíritu Santo que sea Él nuestro guía y maestro, que nos ilumine, pidiendo la luz de lo alto para que nosotros podamos entender el mensaje que Dios quiere comunicar. A Dios le encanta comunicarse con nosotros y leer la palabra de Dios de una manera suave, no adelantarnos, no hacerlo apresuradamente, sino despacio y lento. No se trata tanto de terminar un pasaje del Evangelio, sino de profundizar en un pasaje del Evangelio. Si encuentro una frase o una palabra que me llama la atención, parar,
allí en ese momento y saborearla, disfrutarla, dejar que esa palabra caiga dentro del corazón como esa semilla en terreno fértil. Lo lindo de la palabra de Dios es que no importa si la escuchamos por primera vez o si la hemos escuchado 100 veces, Dios siempre nos habla de una manera diferente, dependiendo de nuestras circunstancias y de lo que estemos viviendo allí en ese momento. Algo lindo que podemos hacer es meditar en la palabra de Dios con las lecturas diarias de la misa. Si hacemos esto durante 2 años, al final de los 2 años habremos leído casi la mayoría de la Biblia y ciertamente los pasajes más importantes en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Podemos meditarlos también con algunos recursos, como por ejemplo el Magnificat, que nos da allí todos los días una meditación diaria, y mi favorito, el que se llama La Palabra entre Nosotros, que da una meditación clara y práctica todos los días de cómo poner la palabra de Dios a obrar en nuestras propias vidas. Esperemos encontrar a Dios allí, en su palabra. Esperemos ser sorprendidos también cuando venimos a la misa. Hay ciertos autores católicos que dicen que todo católico debería de venir a misa con un diario espiritual o verla por la internet. Y cuando escuche una frase, una palabra, ya sea del sacerdote o de las lecturas o algo, una canción, algo que le llame la atención, que toque su corazón, escribirla, de forma que después uno pueda regresar a aquello que Dios está obrando y haciendo en mi corazón, en mi vida. A medida que nosotros vayamos ahondando y profundizando en esta palabra de Dios, vamos a comenzar a dar más y más frutos. Y a medida que demos frutos, una de las cosas que tenemos que hacer es comenzar entonces a sembrar esa semilla en el corazón de los demás. No esperemos encontrar grandes frutos. Después de todo, Jesús nos dice que solamente 1/4 de aquellas personas que oyen la palabra van a producir frutos. Entonces, nunca caer en el desánimo, sino continuar sembrando aun cuando aquella palabra parezca no dar frutos en ese momento. Quizá algún día esa semilla va a germinar, sobre todo en aquellos que están dentro de mi círculo de influencia, mis familiares y amigos, mis colegas en el trabajo. Despertarnos quizá todos los días y pensar: Señor, ¿cómo puedo el día de hoy sembrar un poquito de tu gracia, de tu palabra, en el corazón de aquellos que voy a encontrar? Es por eso que venimos a la misa todos los domingos o la vemos por internet. ¿Para qué? Para ser llenados, empapados, para escuchar la palabra de Dios de una manera nueva, para escuchar a Jesús que nos habla, que quiere comunicarse con nosotros. Aún dentro de estos meses de verano es importante seguirnos nutriendo de la palabra de Dios, seguir orando con ella y seguirnos nutriendo también de la Eucaristía, ya sea físicamente o espiritualmente. Este domingo pues abramos nuestro corazón, dejemos que ese corazón sea un terreno fértil donde caiga la semilla de la palabra de Dios para producir frutos abundantes. Que así sea.